Listo, perfecto. Entonces, de nuevo, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a esta sesión de CIPAS Nacional, correspondiente pues a nuestro curso de métodos numéricos, ¿cierto? Este CIPAS Nacional está enfocado en la tarea uno, que es la tarea actual, y el ejercicio 2, ¿vale? Ya en la webconferencia pasada se habló acerca del ejercicio uno, que es correspondiente a la parte de sumatorias de rima. En esta ocasión nos vamos a concentrar en el ejercicio 2, que es correspondiente a polinomios de Taylor, ¿de acuerdo? Entonces, para eso, pues les voy a comentar algunos, digamos, algunas generalidades primero y luego si vamos a lo puntual, ¿listo? En primer lugar, quiero comentarles que eh, para este CIPAS nosotros habíamos desarrollado un par de videos, ¿cierto? En ese par de videos explicábamos tanto la teoría como la parte del algoritmo. Ese par de videos los encontramos nosotros en nuestro repositorio de recursos educativos. Lo voy a buscar. Denme un segundito, busco el repositorio y ahí vamos a ver que están los links pues a esos dos videos que les digo. ¿Listo? Entonces voy a abrir el repositorio de recursos educativos. Por supuesto que les recomiendo enteramente que estén pendientes de este repositorio. Este repositorio ustedes tienen el link, por supuesto. Y una vez ustedes han visto los videos y están todos, pues, mejor dicho, es una ayuda esencial para este curso como tal. En cuanto a lo que les estaba hablando, pues en el repositorio vamos a encontrar, por supuesto, que la grabación de la webconferencia de bienvenida, vamos a encontrar un curso rápido de Python, vamos a encontrar un video acerca de las celdas Markdown que muchos estudiantes me han preguntado. ¿Listo? Entonces, vamos a encontrar diferente información, pues, muy importante para nuestro curso. En el caso particular de la tarea uno, por acá están los ejercicios correspondientes a la tarea uno y están los ejercicios o los videos correspondientes a sumas de Riemann, tanto como la grabación de la webconferencia. Y también está, por supuesto, lo que vamos a hacer ahorita, que es con lo correspondiente a series de Taylor. Entonces, estos dos últimos videos, aquí dice video uno, video 2, son los videos correspondientes de los cuales les estoy hablando. ¿Listo? Estos dos videos de aquí es muy importante que los hayan visto, es muy importante que estén pendientes de esto. En el primer video son un poquito larguitos, pero no hay ningún problema. En el primer video se habla acerca de la teoría, qué es lo que se quiere hacer y por qué se hace esto. ¿Listo? Ahora hacemos pues un bosquejo muy rapidito de la teoría. Y en el segundo video se habla acerca de un algoritmo, de una propuesta de algoritmo, pues, para esta tarea. Entonces, es muy importante que estén pendientes de esos dos videos. ¿Listo? La idea, pues, la idea, lo que siempre se les ha dicho es que la idea es que lleguen a los CIPAS una vez hayan visto los videos, que lleguen a los CIPAS, a las webconferencias, con las dudas que tengan acerca de la implementación del algoritmo, por ejemplo, o de la parte teórica, también pueden tener dudas incluso. Pero la idea es que, digamos que lleguen acá con ya un avance hecho y que, bueno, acá podamos aclarar dudas, inquietudes que vayan resultando acerca de esta temática. ¿Listo? Eh, Aquí voy a dar ingreso a los que faltan. Para los que no me conocen, bueno, mi nombre es Felipe Alexander Pipicano y soy tutor de este curso, pues manejo algunos grupos, seguramente algunos de ustedes serán mis estudiantes, pero bueno, este es un CIPAS nacional donde están todos los estudiantes, ¿cierto? Aquí el profesor Miguel creo que pone la asistencia. A ver sí, ya les colocó el link de recursos educativos, ¿listo? El profesor Miguel está por ahí, entonces él les colocó el link de recursos educativos para que estén pendientes de esto, ¿de acuerdo? Entonces, no sé si de pronto alguno de ustedes tenga alguna duda para antes de que iniciemos, antes de que estemos pendientes de eso. ¿Está todo claro hasta ahí? ¿Está toda la información clara? Sí, señor. Ok, perfecto. Listo, perfecto. Sí, el encuentro está siendo grabado. Por aquí preguntan si está siendo grabado. Ok, entonces
Bueno, ya que está toda la información clara hasta el momento, vamos directo a la guía de actividades y veamos qué es lo que nos piden en este ejercicio número 2. ¿Listo? Para este ejercicio número 2, pues en primer lugar nos dicen que es importantísimo leer estas dos referencias bibliográficas que están aquí. Entonces, ahí nos indican hasta los números de páginas y absolutamente todo lo que necesitemos. Estas referencias bibliográficas corresponden pues a un libro de métodos numéricos y a un libro de cálculo integral correspondiente pues a las sucesiones y series que tenemos que estudiar. ¿Listo? Entonces, Profe, disculpe, perdón. sí, claro. Creo que el libro de Rivera F 2014 no está funcionando. No sé si me pasa a mí, pero no abre. El de El de Nieves, sí. cálculo integral. El que dice cálculo integral, sucesiones y series de funciones. Entonces, dame un segundito, yo noto por aquí y yo paso la información, reviso y paso la información, pues si hay que actualizar el libro, lo actualizamos, no hay ningún inconveniente, ¿vale? Entonces, perfecto, muchísimas gracias por ese apunte de que nos sirve pues para tener la guía lo más optimizada posible, ¿listo? Entonces, si nos sirve algún link, lo actualizamos y ya está, no hay ningún problema. Entonces, lo que les comentaba, primero, pues tener en cuenta esas referencias bibliográficas, las revisamos. Bueno, estos temas que vamos a ver ahorita, estos temas de polinomios de Taylor, es un tema bastante conocido en matemática. Esta referencia que está aquí, pues, le sirve como guía, pero en internet abundan libros y abundan páginas donde explican, pues, la referencia, ¿vale? Y ustedes saben, pues, estos cursos también son en parte así, ¿no? También en parte nos toca investigar también en parte nos toca averiguar googlear varias cosas. Entonces, bueno, eso después hace parte del estudio que tenemos que hacer. ¿Listo? Luego de eso, entonces, nos dan las 5 funciones con las que tenemos que concentrarnos, pues, cada uno de nosotros. Es decir, en el foro de actividades, nosotros escogimos un literal con el que vamos a trabajar. Algunos escogieron letra A, letra B, letra C, letra D. Algunos incluso no han escogido, y bueno, ese también es un llamado de atención para aquellos que no han escogido todavía el literal con que van a trabajar, pues que nos pongamos las pilas y no dejemos para último momento, porque si ya se dieron cuenta, estas tareas son bastante extensas y bueno, después no nos va a alcanzar el tiempo, entonces es mejor de una vez hacer los ejercicios. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, dice que la función de los literales A, de los estudiantes que ponen el literal A, es la función seno de X, pero entonces nos dan el punto donde va a ir centrada la serie de Taylor o el polinomio de Taylor, en este caso es 5 pi sextos, y nos dan el punto al cual nosotros vamos a aproximar. Y en todos los casos es así. Para los del literal B, la función es e a la x al cuadrado y nos dicen que está centrada en a igual a 0 y nos dicen que vamos a aproximar cuando x vale un medio o 0.5. ¿Listo? El literal C, lo mismo, raíz de 1 más x, centrado en A y evaluado, aproximar, pues, cuando x vale menos un medio o menos 0.5. En el literal D también lo mismo. Entonces, en todos los casos nos dan una función y nos dan un punto donde tiene que ir centrado el polinomio de Taylor y nos dan también el polinomio, el número o sí, el valor de x al cual vamos a aproximar la función. ¿Listo? Entonces, eso pues para tenerlo en cuenta. Y luego sí, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que presentar? Entonces dice que, bueno, como ustedes ya saben, nosotros vamos a entregar es un archivo con esta extensión IPYNB. Entonces entregamos un archivo con esa extensión, no el link correspondiente al Google Colab, no el link, sino el archivo como tal. ¿Listo? Entregamos son los archivos. Eso con los 3 ejercicios, pues, de la tarea. Es decir, un archivo para el ejercicio 1 de la tarea 1, un archivo para el ejercicio 2 de la tarea 1 y otro archivo para el ejercicio 3 de la tarea 1. ¿Listo? Entonces, al final de cuentas, cuando lleguemos a la fecha límite de entrega y hagamos entrega oficial de esta tarea en el entorno de evaluación, entregamos son los 3 archivos. ¿Listo? Que si no me deja subir los 3, entonces los puedo subir en un punto zip, en un archivo comprimido, no hay ningún inconveniente, pero entregamos los 3 archivos. ¿De acuerdo? ¿Qué debe contener
el archivo para hacer este ejercicio. Dice entonces que lo primero que debe contener es una portada en una celda Markdown con toda esta información que está aquí, curso, tarea, ¿cierto? En este caso, pues, curso, métodos numéricos, tarea 1, presentado por el grupo al cual pertenece, el código de estudiante, presentado a el nombre del tutor y, por supuesto, pues, la Universidad Nacional Abierta a Distancia y la fecha, pues, en el cual está hecho el ejercicio, ¿de acuerdo? Entonces, una celda Markdown con esa presentación que está sugerida aquí. Luego dice, pues, que tenemos que hacer una celda para la presentación del ejercicio. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a hacer una celda donde explicamos rápidamente, puede ser muy cortico, pero tiene que ir explicado, en donde se diga qué es lo que se va a desarrollar ahí. Entonces puede decir algo como que en este archivo o sí, en este código, vamos a establecer el polinomio de Taylor para la función, y ponen la función que les corresponde, ¿cierto? Para la función tal, centrado en a igual a tanto y evaluado en el punto x igual a tanto. Entonces, se coloca una breve introducción acerca de qué es lo que se va a desarrollar ahí. ¿Listo? Para el ejercicio 1 que estaban ustedes desarrollando hace algunos días, ahí eran sumas de Riemann y ahí tenían que colocar pues que se desarrollaban las sumas de Riemann tomando los valores x y a la izquierda o a la derecha o en el medio o en los inferiores a las sumas superiores. Bueno, una presentación rápida de lo que se está haciendo. ¿Listo? Luego dice que hay que hacer una revisión bibliográfica de series de Taylor en celdas Markdown. Entonces, eso también puede ser muy breve, no tiene por qué ser tan extenso tampoco, ni tan extenso ni tan cortico, puede ser también, no hay que complicarse mucho con eso, la verdad. Se puede hacer una presentación, incluso yo ahí les voy a mostrar una muy sugerida, pues que la pueden tener en cuenta. ¿Listo? Luego entonces dice, desarrollo de un programa Python que determine los polinomios de Taylor desde el grado 0 hasta el grado 5. ¿Listo? Ese va a ser nuestro principal ejercicio. Entonces dice, desarrollo de un programa Python que determine los polinomios de Taylor desde el grado 0 hasta el grado 5. ¿De acuerdo? Ahora bien, dice, usando celdas de código y sustentando las líneas de código con paso, pues, de cada paso con comentarios, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente comentamos las líneas como lo vamos a hacer ahora. Luego dice, realice una gráfica comparativa con la evaluación de los polinomios solicitados en el ítem anterior y determine cuál es el error de truncamiento resultante en cada uno de los polinomios hallados. Haga la gráfica de comportamiento de error para cada polinomio y presente un análisis de resultados y conclusiones del ejercicio en una celda Markdown. Y bueno, finalmente entregamos una bibliografía de los textos que ya hemos utilizado. ¿Listo? Esa es, pues, básicamente la tarea que tenemos que desarrollar, ¿vale? Aquí en el chat, ahora estoy viendo, el profesor Miguel está colocando la asistencia, entonces la pueden llenar, por supuesto, la pueden llenar ahí, no hay ningún inconveniente. Carlos, ¿tiene alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? Ya está grabando, ya está grabando. Está grabando. Ah, bueno. Sí, no Gracias. hay ningún problema, ya estoy grabando y no que estoy grabando con otro programa, ¿listo? Ok, entonces, ¿alguna pregunta, alguna duda con esto que se debe realizar? Con esta, digamos, esta parte que es lo que tenemos que entregar y lo que tenemos que realizar. ¿Alguna inquietud hasta ahí? Por mi parte, no, señor. ¿Está claro entonces? Bueno, perfecto. Entonces, ahora sí, pues vamos a... Discúlpame, Felipe. Bueno, les dejé el link de asistencia. Ajá. Yo creo voy a retirarme un momento, pero bueno, voy a volverlo a compartir una vez más para Ok, que quede ahí como el último comentario. En el campo de nombre del CIPAS ponen series de Taylor y en curso seleccionan otro y luego ponen, escriben métodos numéricos, lo pueden copiar y pegar desde acá. Y en docente encargado, pues el profe que está hablando es Felipe Alexander Pipicano, ¿vale? Muchas gracias. perfecto. Listo, profe. Muchísimas gracias. Gracias, Felipe. Igual ya lo voy a copiar también y lo voy a tener aquí listo, pues, por si algo, pues lo vuelvo a colocar ahora. ¿Listo? Listo, muchas gracias. Ok, profe, muchísimas gracias a usted. Entonces, nos estamos viendo.
Ok, perfecto. Entonces, estimados estudiantes, ahora sí, vamos directo a lo que tenemos que hacer. ¿Listo? Entonces, voy a escribir acá una sola lineecita. ¿Qué es lo que tenemos que construir entonces? Lo que tenemos que construir nosotros es una serie o un polinomio que se llama polinomio de Taylor. Ese polinomio de Taylor tiene una forma muy particular. ¿Listo? Polinomio de Taylor. Tiene una forma muy particular y es una forma que utilizamos, como se explica en el video que les comento en el video 1, en el video de la OBI, es una forma que utilizamos para aproximar funciones por medio de sus derivadas. ¿Qué me dice el polinomio de Taylor? Me dice que una función evaluada en un punto X va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a la función evaluada pero en otro punto A más la primer derivada de esa función evaluada en el punto A por X menos A va a ser más la segunda derivada de esa función evaluada también en el punto A sobre 2 factorial, ¿cierto? Por X menos A al cuadrado más la tercera derivada de esa función evaluada en A sobre 3 factorial por X menos A al cubo. Voy a hacer otro terminito de estos, aunque sea, más y así sucesivamente, ¿cierto? Así sucesivamente, según el grado que necesitemos, pues, hasta, supongamos, la enésima derivada de la función evaluada en el punto A sobre n factorial por x menos a la n. ¿Listo? Como les digo, todo esto está explicado en el video número 1 del OBI. Entonces, la función va a ser igual a todo este polinomio que estamos viendo aquí. De hecho, es un polinomio. Pero para que haya una igualdad como la pusimos aquí, para que haya una igualdad como la que pusimos ahí, esto debe tener un error aquí, un error que surgió de un error de truncamiento. Aquí hay que sumarle un error, pongámoslo en rojo, R sub n, ¿listo? Entonces, para que haya una igualdad, la función evaluada en x es igual a todo este polinomio que pusimos más el error de truncamiento que pusimos que se llama R sub n. ¿Listo? Incluso más aún, conocemos la forma que tiene que tener ese error de truncamiento. Ese error de truncamiento de R sub n tiene que ser de la forma la derivada, pero miren que aquí en el polinomio de Taylor llegamos hasta la derivada enésima, pues el error de truncamiento es la derivada n más 1, ¿listo? Es la derivada n más 1 evaluado en un cierto número zeta sobre n más 1 factorial por el x menos a evaluado a la n más 1, ¿listo? Eso que está ahí es la forma que tiene el error del polinomio de Taylor, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir eso? Lo que quiere decir es que el error, de hecho, el error es de orden n más 1. Si el polinomio de Taylor es de grado n, el error viene siendo de orden n más 1. Incluso yo les comentaba en el video que aquí, por ejemplo, en este denominador tenemos un n más 1 factorial. Para los que no recuerden, n factorial se refiere a la multiplicación de los números, ¿cierto? Los números naturales, desde el 1 hasta el n. Entonces, n factorial, por definición, es la multiplicación 1 por 2, por 3, por 4, por 5, y así sucesivamente hasta n. ¿Listo? Entonces, lo que hicimos fue aproximar la función en un cierto valor x por medio de valores de la función y de sus derivadas evaluadas, pero ya no en x, sino en a. Eso es lo que hace el polinomio de Taylor. Evalúa la función en a y aproxima otro valor en x. Miren que miren que aquí la x aparece, pero acá adentro, miren, la x aparece, pero aquí dentro de los paréntesis, x menos a por acá. La x aparece fuera de la función, de hecho, es una potencia ahí que es simplemente pues una expresión polinomial, por eso es que se llama así, polinomio de Taylor, ¿listo? Entonces, por eso se llama así. La parte variable, la parte de las x está fuera de la función, la parte de la función, de hecho, es una parte constante porque solamente está evaluada en a, ¿listo? Eso es. Entonces,
Para que exista el polinomio de Taylor, se debe tener por supuesto que la función tiene que tener pues las derivadas, es decir, que las derivadas existan en todos los órdenes, que la función tiene que ser suave, por supuesto, tiene que pues ser una función, como diríamos, una función bonita, ¿vale? Tiene que comportarse bien, mejor dicho, tiene que tener todas sus derivadas, tiene que ser continua, tiene que, bueno, tener unas buenas propiedades para que exista este polinomio de Taylor. ¿Listo? Ahora bien, con respecto al de la tarea, ¿qué nos están pidiendo en la tarea? Nos están pidiendo el polinomio de Taylor de grado cero. ¿Cuál sería el polinomio de Taylor de grado cero? El polinomio de Taylor de grado cero tendría esta forma, miren. Este sería el de polinomio de Taylor de grado cero. Aproximamos a la función por medio de la función evaluada en A más, entonces, hasta ahí sería el polinomio de grado Taylor de grado cero, ¿cierto? Hasta ahí sería de grado cero. Una constante simplemente. Y el error que surge depende de la derivada evaluada en cita, de la primera derivada. Evaluada en cita, ¿listo? Por x menos a. Entonces, esto de aquí sería el error, sería R1, bueno, R0 exactamente. R0 exactamente. Entonces, eso de ahí sería el polinomio de Taylor de grado cero. Tenemos solamente la función evaluada en A más la primera derivada evaluada en el cita por x menos a, que corresponde a la parte del error de truncamiento. ¿Listo? Eso sería el polinomio de Taylor de grado cero. Si nos piden el polinomio de Taylor de grado 1, entonces el polinomio de Taylor de grado 1 será f evaluado en a, y el de grado 1 sería la función evaluada en a más la derivada de la función evaluada en a por x menos a. Hasta ahí llegaría el polinomio de Taylor de grado 1. Ya le sumamos un término. Lo que sigue es el error. ¿Qué sería el error? Depende de la segunda derivada, evaluada en cita, ¿cierto? Por x menos a al cuadrado sobre 2 factorial. Entonces, esto que está aquí es el error. ¿Listo? Esto sería el polinomio de Taylor de grado, y lo voy a colocar. Este era grado 0, este es grado 1. ¿Listo? Ese es el polinomio de Taylor de grado 1. El polinomio de Taylor de grado 2, hagamos hasta el de grado 2. El polinomio de Taylor de grado 2 sería la función evaluada en x igual a qué. Entonces, para el de grado 2, tenemos que hacer la función evaluada en a más la derivada evaluada en a por x menos a, ¿cierto? Más, hasta ahí sería de grado 1, ahora de grado 2 sería entonces la segunda derivada evaluada en a por x menos a al cuadrado sobre 2 factorial. Hasta ahí sería el polinomio de Taylor de grado 2 y tenemos que sumarle ahora el error. ¿Cuál sería el error cuando tenemos un polinomio de Taylor de grado 2? Pues depende de la tercera derivada evaluada en el cita por x menos a la 3 sobre 3 factorial. Eso sería el polinomio de Taylor de grado 2. ¿Listo? Y eso es lo que queremos en este caso. Construir estos polinomios de Taylor hasta de grado 5. ¿Listo? Construir estos polinomios de Taylor hasta de grado 5. Ahora bien, no lo mencioné, pero el error, ya hemos dicho varias veces, depende de un cierto número que yo le estoy llamando a cada rato cita, ¿vale? El error depende de este número que yo le he puesto cita aquí. ¿Listo? No he aclarado esa situación con ese cita. Resulta que ese cita que está ahí es un número que la matemática legalmente no nos lo da. La matemática, el teorema matemático, dice que existe ese número, pero no nos dice exactamente cuál es. Pero nos dice que ese número tiene que estar entre el número A y el número X. Entonces, cita está entre A y X. Eso es lo único que nos dice la matemática. Nos dice que cita tiene que estar entre estos dos números, entre A y X. No nos da más información con respecto a ese número. ¿Listo? Por eso, en mi caso particular, he utilizado uno, pues para que me dé un buen indicio del error, pero legalmente la matemática no nos da exactamente ese valor de cita. Nos dice que existe y que tiene que estar entre 0 y X, pero nunca nos dice exactamente a qué se refiere.
¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que queremos en este caso. Aproximar, lo que queremos es calcular estos polinomios de Taylor, pero recuerden de hasta grado 5. Aquí hicimos hasta el de grado 2. En el programa tenemos que hacer hasta el de grado 5. ¿Listo? Este es de grado 2. Y solamente, pues para que quede totalmente claro, voy a tomarme el tiempo de escribir el de grado 5. ¿Listo? Para que quede totalmente claro. Entonces, el de grado 5 luciría así. F evaluado en X es igual a ¿qué? Entonces, el de grado 5 sería F de A más F' en A por X menos A, ¿cierto? Más F segunda en A sobre 2 factorial por X menos A al cuadrado más F tercera en A sobre 3 factorial por X menos A al cubo más F cuarta, ¿cierto? La cuarta derivada evaluada en A, F cuarta evaluada en A sobre 4 factorial por X menos A a la 4. Y el último término del polinomio sería entonces F quinta. La quinta derivada de la función evaluada, sobre 5 factorial evaluada en A por X menos A elevado a la 5. Hasta ahí sería el polinomio de Taylor de grado 5. Hasta aquí tendríamos que llegar en nuestra tarea. Y por supuesto que hay un error que depende de la sexta derivada. El polinomio de Taylor de grado 5 posee un error que depende de la sexta derivada evaluada en ese número cita que les digo por x menos a la 6 sobre 6 factorial. ¿Listo? Esto que está aquí es el error de truncamiento de grado 5. Entonces, esa es la idea, ¿vale? Eso es lo que tenemos que programar para esta tarea. Entonces, muchachos, hasta ahí claro qué es lo que tenemos que programar para esta tarea, qué es lo que tenemos que hacer. Aquí está toda la información, ¿no? Está el A, en la tarea nos están dando el A, está el X, en la tarea nos están dando el X, entonces está toda esta información ahí, ¿listo? Cuando hacemos un polinomio de Taylor, por ejemplo, este de grado 5, y entonces toda la función y las derivadas están evaluadas en A, pues uno lo que acostumbra a decir es eso, ¿no? Que el polinomio está centrado en A, ¿listo? Está centrado en A. Y si aquí está X, pues uno dice que está evaluado en X, evaluado en X, ¿vale? Eso también lo puede ver en el lado izquierdo, cuando uno pone la función evaluada en X aquí, miren, aquí está la función evaluada en X, entonces evaluado en X. Entonces ahí también se puede averiguar eso. Evaluado en X, ¿listo? ¿Qué quiere decir eso? Pues que aquí es donde tenemos que poner ese valor de X que le dan en la tarea. Si a usted le dieron el valor de X igual a, pongamos a 0.5, pues ese valor de X es el que debe ir ahí, 0.5, la función evaluada en 0.5, ¿de acuerdo? Eso es lo que hay que hacer hasta el momento. ¿Listo? Estimados estudiantes, preguntas, dudas hasta ahí, ¿está claro? ¿Alguna duda ahí? A ver, ¿alguien ha levantado la mano? De pronto. Está claro, sí, señor. Carlos, ¿tiene alguna pregunta de pronto? No, señor, qué pena. Listo. Deimar, ¿preguntas? Profe, buenas noches. ¿Usted va a hacer un ejemplo? Sí, sí, claro. Sí, vamos para allá, vamos para allá. ¿Listo? Vamos para allá. ¿De acuerdo? Vale, gracias. Listo. Entonces, ahora sí. Cuando les hice el video de la OBI, yo propuse un algoritmo, ¿cierto? Yo propuse un algoritmo. Ese lo abrí por aquí. Vamos a buscarlo. Miren, aquí está. Yo propuse un algoritmo, pues, para desarrollar estos polinomios de Taylor. ¿De acuerdo? Entonces, hice, pues, un collab. En ese collab, pues, agregué la información más o menos que solicitan, ¿cierto? Recuerden que cuando abrimos un collab, bueno, nosotros podemos agregar dos tipos de celdas, ¿no? Aquí me aparece, miren, una celda de código o una celda de texto. Si queremos agregar una celda Markdown, pues agregamos es una celda de texto. Si queremos programar, pues agregamos una celda de código, ¿vale? Entonces, yo agregué una celda Markdown y pues hice más o menos una portada con la información que me solicitan ahí. Entonces, en este caso, pues puse como título, si lo encierro entre los numerales, queda como un título, ¿cierto? Entonces, título, métodos numéricos, subtítulo, tarea número 1, subtítulo, ejercicio número 2. ¿Listo? Eso pues
se suele utilizar esa simbología para colocar eso. ¿Listo? Presentado por grupo tal, código tal, presentado a nombre del tutor, universidad abierta a distancia y la fecha, por supuesto, que le podemos colocar cualquier fecha, ¿no? 19 de septiembre, ¿vale? De 2022, ¿de acuerdo? Entonces, cualquier fecha ahí. ¿Listo? Y eso nos genera esta celda Markdown que está aquí. Por supuesto que esta celda Markdown entienden pues muchísimas cosas, ¿no? Hasta código HTML, entienden código LaTeX, entienden un resto de cosas de verdad muy útiles para poder expresar lo que estamos haciendo. ¿Listo? Con el código LaTeX pues nosotros podemos explicar o podemos escribir matemáticas y bueno, eso es la idea. ¿Listo? Luego decía en la guía de actividades que una vez hemos hecho la celda Markdown con la presentación, hacemos una celda Markdown, ¿cierto? Con la presentación del ejercicio. Entonces, hacemos una celda que nos indique qué es lo que se va a desarrollar ahí. Entonces, miren lo que coloqué aquí. Dice, para cada uno de los ejercicios realizados, seleccione un programa en Python o realice un programa en Python empleando la herramienta de Google Colab. Determine los polinomios de Taylor desde el grado 0 hasta el grado 5, ¿vale? En este caso particular, yo utilicé mi función f de x igual a 1 sobre x cuadrado más 2. Entonces, esa fue la función que yo utilicé, que no corresponde a ninguna de las funciones que tienen ustedes, ¿cierto? Pero eso no significa que no les sirva. Simplemente hay que adaptarlo a lo que tienen ustedes, ¿cierto? Yo utilicé la función 1 sobre x cuadrado más 2. ¿Listo? Esa fue la función que yo utilicé. Y repito, no significa que este código no le sirva para su función, simplemente hay que adaptarlo. ¿Listo? Ahora, ¿qué hice yo? Pues voy a desarrollar el polinomio de Taylor y lo voy a colocar centrado en a igual a 0 y evaluado en el punto x igual a 1. ¿Listo? Esa es la intención. Centramos en a igual a 0 y evaluamos en el punto x igual a 1. ¿Listo? Entonces, cuando yo arme mi polinomio de Taylor, ese polinomio de Taylor va a tener que estar centrado en 0 y va a tener que estar entonces evaluado en x igual a 1. ¿Listo? Entonces, luciría como algo así, ¿no? Más o menos, pues, como para hacer el cálculo aquí rápidamente. Entonces, tendría que lucir así. Sería evaluado en x igual a 1, ¿cierto? Y dice que tiene que estar centrado en 0, o sea que esto debe ser igual a la función evaluada en 0 más la primera derivada evaluada en 0 por la distancia, bueno, por x menos a, ¿cierto? Es decir, 1 menos 0. ¿Listo? Eso es lo que yo tengo que hacer. Más la segunda derivada evaluada en 0 sobre 2 factorial por 1 menos 0 al cuadrado más la tercera derivada evaluada en 0 sobre 3 factorial por 1 menos 0 al cubo y así sucesivamente. ¿Listo? Así sucesivamente hasta que lleguemos a la quinta derivada. Entonces, derivada cuarta evaluada en 0 sobre 4 factorial por 1 menos 0 al 4 más la derivada quinta, ¿cierto? Evaluada en 0 sobre 5 factorial por 1 menos 0 a la 5. Y el error finalmente es de la forma f evaluar en la sexta derivada, ¿cierto? Evaluado en el cierto número cita por 1 menos 0 a la 6 sobre 6 factorial. ¿Listo? Esta sería la forma oficial de mi polinomio de Taylor con los datos que tenemos. Entonces, ahí está todo lo que necesitamos. ¿Qué necesitamos? La función evaluada en 0. ¿Qué necesitamos? La primera derivada evaluada en 0, la segunda derivada evaluada en 0, la tercera derivada evaluada en 0, la cuarta derivada evaluada en 0, la quinta derivada evaluada en 0 y hasta la sexta derivada evaluada en ese cierto valor cita del cual estábamos comentando hace rato. Entonces, todo eso es lo que necesito para desarrollar este ejercicio. ¿Listo? Volvamos al Colab y veamos qué es lo que sigue aquí. Entonces, luego dice, hacer un pequeño bosquejo matemático acerca de la temática vista, ¿no? Entonces, he hecho este pequeño bosquejo matemático aquí
Aquí simplemente coloco el polinomio de Taylor, observen, el polinomio de Taylor de grado n, el general, ¿cierto? Un polinomio general centrado en un valor a, evaluado en un valor de x, y bueno, ese es el polinomio general. Y aquí he especificado grado por grado, que es lo que buscamos, ¿no? El polinomio de grado 0, el polinomio de grado 1, el polinomio de grado 2, el de grado 3, el de grado 4 y el de grado 5. Como ustedes saben, estimados estudiantes, este código incluso pueden, cuando estén viendo la repetición de esto, pueden pausarla, pueden replicar el código, que eso también es una manera de aprender. Uno pausa, replica el código, ve cómo funciona, ve que todo le funcione bien. Es una manera de trabajar esto, ¿listo? Y recuerden que toda esta parte matemática en celdas Markdown se desarrolla con látex, ¿listo? Entonces, aquí yo puedo agregar una celda Markdown, por ejemplo, aquí la voy a agregar, miren. Y recuerden que para utilizar código látex, yo debo agregar la terminología matemática entre dos signos de pesos. Ahí ya me entiende código látex que esto va a ser matemático. Y entonces puedo comenzar a escribir matemáticamente. Puedo comenzar a colocar, por ejemplo, yo qué sé, una integral, supongamos. Entonces, así es una manera de escribir integral. La integral desde 0, por ejemplo, hasta 3 de la función f de x, ¿vale? Algo así puede ser. Entonces, simplemente, pues, un ejemplo de cómo luce matemáticamente esto. El Profe, código, disculpe, perdón. sí, claro, dime. Eh, en el código látex, ahí, ¿cómo se obtiene ese símbolo de cita? Ok, así, tal cual. ¿Listo? Ahí. Ese es el símbolo de cita. Ah, bueno, me lo cambió. Cita, ahí. ¿Listo? Mire que ella lo saca. ¿De Ah, acuerdo? ok. Así, tal cual. Entonces, eso incluso, como les decía al principio, todo esto es de googlear mucho. Si uno quiere utilizar el código látex, hay páginas que le traducen a uno de ecuaciones matemáticas que uno escribe ya fácilmente con la simbología a código látex. También hay páginas que le traducen a uno o que le dicen pues todos estos símbolos matemáticos en látex, ¿no? Uno puede buscar símbolos matemáticos en látex. Puede buscar así y hay páginas donde está la lista completa de símbolos con sus códigos en látex, ¿vale? Miren que aquí está todos los símbolos matemáticos y el código que está en azul en la parte inferior. Todo esto está aquí, ¿listo? Entonces, eso pues les decía, es como también de googlear bastante, pero la verdad es que es bien interesante manejar látex porque pues es un lenguaje básicamente que se utiliza hoy en día en el mundo entero para escribir lo que nosotros usualmente escribimos, que son cosas matemáticas, cosas que tienen símbolos raros, todo eso lo encontramos en látex, ¿listo? Los que utilizan física, química, todos los símbolos van a encontrar en látex. Entonces, es bien interesante pues uno aprender a utilizar el látex, ¿listo? Entonces, así, y de hecho también, como les decía, hay páginas que nos permiten hacer la conversión de matemática a látex como tal. Entonces, eh, no sé cómo será que buscamos para eso. De pronto, conversor de ecuaciones a látex, algo así, tal vez, la verdad, no me he puesto a buscar, no me he puesto a buscar pues tal cual, pero puede ser que así surja algo. ¿Listo? Vamos a ver, editor de ecuaciones en línea, por ejemplo, aquí me dice, miren, aquí está un editor de ecuaciones en línea, donde están todos los símbolos matemáticos y uno simplemente pues va agregando y él le va colocando el código látex aquí. El código sum es el código para las sumatorias, de la sumatoria, y acá abajo aparece incluso el código, ¿verdad? Aquí abajo aparece incluso el símbolo látex. La sumatoria de a al cuadrado, por ejemplo, entonces ahí aparece sumatoria de a al cuadrado. Entonces, hay páginas que les hacen esa conversión. Bueno, si no queremos aprender látex, ¿listo? Entonces, esa es una manera de colocar ahí látex. Si colocamos con dos signos de pesos, si colocamos signo de pesos y signo de pesos, esto automáticamente me va a centrar la ecuación, ¿listo? Esto me va a centrar la ecuación. Coloco g de x, por ejemplo, a F evaluado en A, más, por ejemplo, aquí hagámosle más F' evaluado en A, simplemente como para escribir algo. Entonces miren que
Cuando tiene dos signos de pesos, automáticamente me centra la ecuación. Él entiende que es una ecuación más importante, entonces que tiene que tener su propio espacio. Y bueno, ahí listo. Para colocar fracciones en látex, frac. Frac es el código para colocar fracciones. Frac. Y abrimos y cerramos llaves dos veces y colocamos la fracción. Por ejemplo, voy a colocar un medio. Entonces, 1 y 2 va ahí y eso lo entiende como un medio. Aquí miren a la derecha, ya está el un medio que puse ahí. ¿Listo? Entonces, todos esos códigos en látex, pues uno los va sacando o utiliza el conversor y no pasa absolutamente nada, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente, pues, ese comentario con respecto a látex, ¿vale? Muchachos, ¿claro hasta ahí? ¿Preguntas, dudas? Están como muy callados hoy. ¿Sí está clara la información? Sí, señor. Sí, señor, correcto. Claro, profe, todo Bueno, bien. listo, todo bien. Entonces, no hay ningún problema. Ok. Listo, entonces, bueno, ya con respecto a látex, eso, hay unos truquitos, entonces para aprender látex toma su tiempo, si uno quiere aprender látex toma su tiempo, prácticamente es como otro lenguaje de programación, pero es muy bueno, ¿listo? Ahora sí, entonces vamos a nuestro código. ¿Qué necesitamos para formar este código? Primero, a igual a cuánto, entonces el punto donde vamos a centrar el polinomio de Taylor, entonces en este caso yo dije que lo iba a centrar en a igual a cero, ¿listo? Entonces, a igual a cero, arranco de una por ahí, a igual a cero, ¿listo? Ahora bien, el valor de x donde voy a aproximar la función. Entonces, voy a aproximar la función en x igual a 1, entonces también lo llamo x igual a 1, el punto donde se predice el valor de f de x. En este caso, yo quiero predecir f de 1, la función evaluado en 1, justamente como lo hicimos acá, ¿no? Justamente como está acá. F evaluado en 1. Este es el valor que yo quiero aproximar, el valor que yo quiero predecir. ¿Listo? Entonces, F evaluado en 1. Simplemente como variable auxiliar, como variable que se utiliza pues bastante, llame h igual a x menos a. ¿Por qué? Simplemente porque se utiliza bastante. Como ven, el polinomio de Taylor siempre está utilizando ese término x menos a, x menos a, x menos a. Entonces, en toda parte me aparece, pues fue el que yo le puse h y ya está, ¿no? Simplemente para ahorrar escritura ahí. Entonces, h es x menos a, ¿listo? Entonces, ahí está, ¿de acuerdo? Y el grado, bueno, el grado hasta el cual vamos a llegar. En este caso, nuestro polinomio de Taylor va a estar armado hasta de grado 5, ¿listo? Entonces, el grado hasta el cual vamos a construir el polinomio, ¿cierto? Entonces, ahí ya queda, ¿de acuerdo? Ahora bien, inicialicé otra variable, simplemente pues una variable auxiliar que ahora miramos. En este caso lo llamé ter y le puse 0. Simplemente es una variable auxiliar que ahora lo utilizamos. Y este z que está aquí, z igual a un medio, es el punto cita de mi error, ¿vale? El punto cita de mi error. Entonces, este valor de cita donde está evaluado el error, este valor de cita fue el que yo puse igual a un medio o 0.5. Como les digo, la matemática no nos dice nunca exactamente cuál es ese valor de cita. Nos dice que es un valor que existe entre A y X, que es un valor que está entre A y X. Claro, entre A y X, para mi caso particular, ¿alguien llegó? ¿Alguien preguntó algo? Sí, tutor, yo, Franci. Dime, Francis. Buenas noches. Tutor, ¿el valor de Z lo podemos poner cualquier número o tiene que ser 0.5? No, no, no. La matemática, como les digo, no nos dice cuánto debe ser exactamente ese valor de z, ¿cierto? Lo podemos colocar como un valor intermedio entre a y x. En este caso yo le puse 0.5. Ese me da un buen indicio del error que vamos a tener, ¿vale? Pero si yo le pongo 0.4, también me va a dar un buen indicio del error que tenemos. Si yo le pongo 0.02, por ejemplo, también me da un buen indicio. Entonces, ese valor de z lo ponemos nosotros, ¿listo? Ese valor de z lo ponemos nosotros. Repito, la matemática dice que existe por ahí, pero nunca nos dice exactamente cuál es ni cómo lo encontramos. Eso no nos dice la matemática. Incluso
incluso dice solamente que tiene que ser un valor entre X y A. Entonces, por favor, tratar de no utilizar ni el valor A ni el valor X como el valor cita, ¿vale? Tratar de no utilizar ni el valor A ni el valor X. Tratar de no utilizar esos valores, sino que sea intermedio entre A y X. ¿Listo? Es como lo mejor ahí matemáticamente hablando. ¿De acuerdo? Entonces, yo utilicé el valor que les decía, un medio. Eso me da un buen indicio del error. Hubiese podido utilizar también un cuarto, hubiese podido utilizar un octavo. También me dan buenos indicios del error. No tiene ningún problema con ninguno de esos, ¿vale? Yo utilicé un medio, pues me da un buen indicio del error. Un valor intermedio entre 0 y 1, que son los valores que estamos utilizando aquí, centrado en A y prediciendo el valor 1. ¿Listo? Entonces, este de aquí es el valor de cita, ¿no es cierto? El error, ¿de acuerdo? Ese valor es el valor de cita donde está evaluado el error. ¿Listo? Entonces, ahora sí comencemos pues a llamar las librerías que necesitamos para desarrollar este ejercicio. Como ustedes saben, una librería muy importante en matemáticas, muy seria de hecho, NumPy. Esta es la forma usual de llamarla, NumPy ACNP, simplemente para llamarle de una manera, ¿no? Este es el nombre que se le está colocando a NumPy. NP es el nombre, se puede reemplazar por cualquier otro nombre aquí, incluso usted le puede colocar otro nombre, por ejemplo ABC, y no importa, le sirve, solamente que cuando la vaya a utilizar, no tiene que utilizar aquí NP como en este caso, sino que tiene que poner ABC justamente como la llamó, ¿vale? Entonces, esa es la diferencia. Lo usual, lo que casi todo mundo hace, lo que casi todo programador hace, es llamar NumPy como NP y ya está, ¿vale? Es como la manera usual, pero como les digo, simplemente es un nombre que uno puede cambiar sin ningún inconveniente. Otra librería, Tabulate. Tabulate ya se utilizó para el ejercicio 1, simplemente para hacer la tablita de errores. No, pues es una librería que utilizamos para eso. La verdad, cuando yo empecé este curso, la verdad no la conocía, la conocí en este curso, pero bueno, se utiliza en este caso, ¿listo? Para tabular esos errorcitos que vamos a ver. Deimar, ¿preguntas? ¿Dudas? Profe, una pregunta en el código, ¿qué es teri igual a 0? Espérame, ¿el código qué? Perdón. Esa Ah, ok. variable, Teri. Es una variable que inicialicé ahí que después la voy a utilizar, ¿vale? Después la miramos bien, pero es vale, simplemente una variable que inicialicé ahí para tenerla pues a la mano ahí ya inicializada, ¿de acuerdo? Después vamos a meter los términos del polinomio ahí, pero simplemente pues la inicializo ahí, ¿de acuerdo? Después ya la miramos completamente. ¿Listo? Ahora sí. Ah, bueno, y Matplotlib, ¿no? Para hacer las gráficas. Simplemente, pues, esta librería de aquí, Matplotlib, para hacer las gráficas. Entonces, la importamos y, bueno, trabajamos con esas tres librerías por el momento. Eh, yo, algunos de ustedes he visto que trabajan con la librería Mat. Yo recomiendo más NumPy. NumPy es mucho más seria, NumPy es mucho más completa. Es una que se utiliza en diversos campos de la matemática, de la física, de la estadística. NumPy es muy completa, entonces yo sugiero pues que utilicen NumPy, ¿vale? No quiere decir que los resultados, si utilizan la librería MAT, no les va a salir, ¿no? Les va a salir, no hay ningún problema, porque lo que hemos estado haciendo hasta el momento, pues es bastante sencillo, pero pues más completa desde el inicio es la librería NumPy. Y si no se acostumbra a trabajar con NumPy, pues mucho mejor por el momento, ¿vale? Entonces ahí está. ¿Listo? Ahora bien, ¿qué sigue? Entonces, lo que sigue es calcular todas las derivadas de mi polinomio de Taylor. Recuerden que mi polinomio de Taylor necesitábamos calcular la función evaluada en A, aquí incluso está, miren, la función evaluada en A, necesito calcular la función evaluada en A, la primera derivada evaluada en A, la segunda derivada evaluada en A, la tercera derivada evaluada en A, la cuarta derivada evaluada en A, la quinta derivada evaluada en A, y hasta la sexta derivada necesito calcular, hasta la sexta derivada. Ya no en evaluada en A, pero evaluada en cita, pues al menos. Entonces necesito calcular esas 6 derivadas evaluadas en A. Entonces, ¿cómo lo hice yo? ¿Cómo lo hice yo? Pues realmente fue muy sencillo porque, pues, en la OBI les comentaba, el objetivo del curso, el objetivo de nuestro curso no es aprender a derivar, ¿cierto?
nosotros ya tenemos la función aquí, nosotros tenemos la función que estamos utilizando, que es esta función que está acá, ¿vale? Es la función 1 sobre x cuadrado más 2. Una forma, pues por supuesto, es nosotros tomarnos el tiempo de calcular la derivada de esa función paso a paso, ¿vale? A pie, como dicen, ¿listo? A pie, como dicen. Entonces, una forma es tomarnos el tiempo de calcular quién sería la derivada de esta función con alguna técnica de derivación. Entonces, ¿quién sería la primera derivada de esta función? Una vez hecho eso, pues calculamos la segunda derivada de esta función. Y una vez hecho eso, calculamos la tercera derivada de esa función. Y esa es una manera que si es buena, pues sí, por lo menos lo pone uno a recordar todos estos conocimientos de calcular derivadas y todo esto, ¿vale? El objetivo del curso, pues, no es fundamentalmente calcular derivadas. Entonces, pueden utilizar alguna página, alguna calculadora de lenguaje simbólico que les permita calcular esa derivada, ¿vale? Pueden utilizar, por ejemplo, Wolfram Alpha. Wolfram Alpha es muy buena, le da el resultado de una, no pone ningún problema. Entonces, aquí voy a abrir Wolfram Alpha, por ejemplo. Entonces, ustedes aquí lo voy a agrandar un poquito y ponen derive y ponen la función que van a derivar. En nuestro caso es la función 1 dividido x cuadrado más 2, ¿cierto? Esa es mi función. Entonces le doy enter y Wolfram Alpha me calcula la derivada. Miren la derivada que me calcula. Me dice que la derivada de esa función es menos 2x sobre x cuadrado más 2 al cuadrado. ¿Listo? Pero yo necesito la primer derivada no evaluada en x, sino evaluada en a. Por eso voy a mi código y pongo esto mismo, pero sino que evaluada en a. Entonces miren que aquí está. Esta es la primera derivada de la función. Recuerden que era menos 2x, pues acá pongo menos 2a. Dividido, aquí está, x cuadrado más 2 al cuadrado. Entonces acá pongo a cuadrado más 2 y todo esto elevado al cuadrado. Entonces, calculé mi primer derivada evaluada en a. ¿Listo? Por supuesto que este que dice f de a, pues es el valor de la función, ¿no? Esta es la función, es 1 sobre, evaluada en a, sería 1 sobre a cuadrado más 2. La primera derivada. Y aquí mismo en Wolfram Alpha puedo derivar, calcular las derivadas que necesite. Por ejemplo, si necesito la segunda derivada, le doy clic ahí y me aparece ya la función aquí y le pongo derive. Entonces que me derive es ahora. Y le doy enter y me calcula entonces lo que sería la segunda derivada. Miren que ya la calculó. Dicen que la segunda derivada es, ¿alguien ingresó? Dice que la segunda derivada es 6 por x al cuadrado menos 4 sobre 2 más x cuadrado a la 3 todo esto. Recuerden que yo la necesito, pero evaluada en el punto A. Entonces yo voy a escribir 6 por a al cuadrado menos 4 y todo esto sobre 2 más a al cuadrado y todo elevado a la 3. Entonces aquí está, miren, 6 por a al cuadrado menos 4 sobre a al cuadrado más 2 y todo esto elevado a la 3. Entonces ahí está, ¿listo? Y así hice todas las derivadas, todas las puse tal cual les doy la instrucción ahí. Incluso aquí no le puedo aquí, copié el texto y puedo copiar la función tal cual. Listo. Vengo y la pego acá y le digo que me derive para encontrar la tercera. Ah, bueno, esta fue la asistencia. Un segundito, borramos esto. Vamos a copiar aquí esto de aquí. Listo, ya está copiado ahora sí. Entonces me digo, derive que esta segunda derivada para encontrar la tercera derivada. Entonces la tercera derivada es menos 24x por x cuadrado menos 2 sobre 2 más x cuadrado a la 4. Yo necesito evaluar nada, entonces menos 24 por a cuadrado menos 2, ¿cierto? Sobre 2 más a cuadrado elevado a la 4. Justamente eso es lo que puse aquí, miren, menos 24 por a, aquí, por a cuadrado menos 2 sobre, bueno, todo eso, ¿listo? Entonces, como les digo, no tienen por qué complicarse. Si ustedes se quieren complicar la vida haciendo el cálculo a pie de las derivadas, por mí está perfecto. De esa manera recuerdan todos estos temas de derivadas, todas estas técnicas de derivación. Pero si no quieren hacerlo, pueden utilizar alguna calculadora de cálculo simbólico como Wolfram Alpha, como Symbolab, como bueno, la que quieran, calcular todas estas derivadas y no hay ningún inconveniente, ¿vale? Entonces, calculamos la función evaluada en A
Y las derivadas hasta de orden 6 evaluadas en A. Ahora lo mismo voy a hacer, pero evaluadas en cita. Recuerden que cita para mí lo puse igual a 1/2, ¿no? Entonces, hago lo mismo, solamente que le cambié un poquito los nombres, por supuesto, porque es una cosa distinta. Entonces le puse ya no f de A, sino que le puse f de Z. Y evalué la función evaluada en Z. La primera derivada la pegué acá, la copié de acá, la pegué acá, pero simplemente le cambié la A por la Z y ya me quedó evaluada en Z. La segunda derivada lo mismo, tercera derivada lo mismo y así, ¿vale? ¿Alguien tiene alguna pregunta, dudas? ¿León? ¿Pregunta, duda? ¿No? Bueno, entonces, eso fue lo que hice yo aquí, ¿listo? Entonces, calculé las 6 derivadas evaluadas en A y calculé las 6 derivadas evaluadas en Z. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí claro, muchachos? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? ¿Está todo claro hasta ahí? Profe, una pregunta. En el caso, a mí me tocó pi, ¿ponemos el decimal o hay alguna forma para ponerle el símbolo? Claro que sí, con NumPy puedes encontrar el valor pi. Con NumPy tienes el valor pi a disposición. Vamos a agregar aquí una celda, aquí de código, y con NumPy puedes colocar np.pi. ¿Listo? Allá NumPy entiende que eso es el número pi, ¿de acuerdo? NumPy tiene programado ese número pi, ¿de acuerdo? Entonces, ese Vale, sería el asunto. Ahora bien, entonces ya calculado entonces estas funciones y estas derivadas evaluadas en el punto A y evaluadas en el punto Z, pues simplemente ya está prácticamente todo hecho. Aquí está pues lo correspondiente al error, lo correspondiente a lo que les decía, ¿cierto? ¿Preguntas, dudas, Franci? Alza la mano. Sí, señor. Profe, dice usted que derivado en A. Y entonces nos dice que también evaluado en X. ¿Eso sí no hay que sacarlo o solamente la de A y en Z? Ahí la de Z, recuerda que, aquí te la pongo, recuerda que mi polinomio de Taylor está evaluado en A. Mira que todos los términos del polinomio de Taylor tienen la función y las derivadas evaluadas en A, no en X, en A, ¿vale? Entonces, por eso tiene que estar evaluado en A. Y el que está evaluado en Z es el error. Entonces, por eso, pues, también lo evalúo en cita porque hay que calcular los errores. Entonces, eso los evalué en el cita. Pero las derivadas y la función no la evaluamos en X, ¿vale? Entre todas estas, pues es un comentario que quiero hacerles. Resulta que había un video de Obi, ¿cierto? De Obi correspondiente a este tema. Resulta que el profesor había cometido un pequeño error en el video. Había cometido un pequeño error en el video y él estaba evaluando el polinomio de Taylor en X, ¿vale? Por eso fue que yo me tomé pues, el trabajo de actualizar el video y ya mostrar que el polinomio de Taylor tiene que ser evaluado en A. ¿Listo? Cuando él hacía el video, él evaluaba aquí el polinomio de Taylor en X. Él colocaba un X por aquí, colocaba X todo esto. Y por supuesto que matemáticamente pues es un error porque es que el polinomio de Taylor, como ya lo vimos aquí, todo está evaluado en el punto A. ¿De acuerdo? Entonces simplemente pues les hago ese comentario porque si de pronto vieron el video anterior, ¿cierto? Pues había un errorcito ahí que había que solucionar y pues bueno, por eso se actualizó el video y por eso se colocó un video nuevo que corrigiera esa partecita. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? ¿Fernanda, tiene preguntas? Sí, profe, sí, señor. Yo tengo el ejercicio número C, que es f de x raíz de 1 más x. Ajá. Cuando yo estoy sacando la derivada por la página que tú nos sugieres, Wolfram, la primera derivada es 1 y la segunda derivada 0, la tercera 0, la cuarta 0, de ahí para adelante todas empiezan a ser 0. Analicemos a ver. Esta es una raíz de 1 más Ajá, x, ¿no? sí, señor. Entonces, y dice que está centrada en ¿dónde? A ver. Centrada en 0 Sí, y evaluada en x igual a menos un medio. sí, Eso es lo que entiendo, ¿cierto? sí, señor. Entonces, la primera derivada sería SQRT de Mm, 1 más x, ¿cierto? ok, sí, sí, señor. Así. Entonces me dice que la primera derivada es esto, 1 sobre 2 por raíz de 1 más x, ¿cierto? Ah, Esta sería la ok, primera derivada, ¿de acuerdo? La listo. segunda derivada, entonces copiamos esta Sí, y le entonces yo decimos la estaba poniendo, era mal, yo la estaba digitando mal. que nos derive esta. Y la segunda Ah, derivada ok. sería
No, no te da cero. Entonces sí, Listo, profe. copiarla bien que sería ahí. Listo, profe, gracias. ¿De acuerdo? Entonces, ahora sí, una vez hecho esto, pues ahora sí simplemente armamos nuestro polinomio de Taylor. Para eso, entonces, yo puse, en este caso, dos listas. Puse una lista que llamé F, es donde va a ir nuestro polinomio de Taylor, o que va a contener los términos de nuestro polinomio de Taylor, o de la función evaluada en A con sus derivadas. Y otra lista que puse como E, que es donde van a ir lo de los errores. ¿Listo? Van a ir lo de los errores. Miren que aquí en la lista F está la función evaluada en A, la derivada evaluada en A, la segunda derivada evaluada en A y así sucesivamente. Mientras que la E está es evaluado en cita, la función evaluada en cita, la primera derivada evaluada en cita, segunda derivada evaluada en cita y así sucesivamente todas evaluadas en cita. Por eso les digo, F tiene que ver con el polinomio de Taylor y la E tiene que ver con los errores. ¿Listo? Esa es la cuestión aquí. Y bueno, para armar esto entonces, simplemente lo voy a hacer con un ciclo for, ¿vale? Con un ciclo for se puede hacer de una vez absolutamente todo esto que está aquí. ¿Por qué? Porque bueno, voy a inicializar dos listas aquí, dos listas. En este caso, bueno, aquí esta lista, voy a colocarle el comentario, lista para guardar los polinomios de Taylor. ¿Listo? Esa va a ser una lista para guardar los polinomios de Taylor. Y la segunda lista va a ser una lista para guardar los errores. La lista de errores, por supuesto, los errores cometidos. ¿Listo? Entonces, esa es la estructura que va a tener aquí. Simplemente vamos a guardar un polinomio de Taylor en que llama lista TERI y en lista de errores, pues vamos a guardar los errores, ¿vale? Esa es la cuestión ahí, ¿de acuerdo? Ahora bien, ¿cómo armo el polinomio de Taylor? Como les decía, lo armo con un ciclo for. Entonces, ¿desde dónde hasta dónde va a ir este ciclo? Entonces yo coloco aquí for y esta es mi variable para el ciclo for, ¿cierto? La i es la que va a ir cambiando para este ciclo for. Le digo que i cambie desde dónde hasta dónde. Entonces me sirve la función range. La función range, recuerden que me va a dar un listado de números donde va a ir cambiando esa variable para el ciclo for que es la i. Entonces, dice que va a ir cambiando desde i igual 0 hasta el grado más 1. ¿Listo? Va a ir cambiando desde i igual 0 hasta el grado más 1. ¿Por qué hasta el grado más 1? Porque resulta que la función range, ella sí toma el primer número que uno le pone aquí, sí empieza en 0, pero termina en un número antes que el finalizado, que el que uno le pone como final. Es decir, recuerden que grado era 5, ¿no? Recuerden que grado lo habíamos definido como 5 acá arriba. Aquí está grado. Grado lo habíamos definido como 5. Aquí lo pusimos. Aquí está, aquí está. ¿Listo? Grado era 5, que era hasta donde queríamos llegar con nuestro polinomio de Taylor. Entonces, en nuestro caso particular, yo le coloco, si le colocase aquí nomás, así, si le coloco ahí, entonces en la función, este ciclo for, va a estar corriendo desde 0, pero no llega hasta 5, que es grado, sino que llega hasta un número antes, que es 4, ¿vale? Entonces, hasta ahí ocurriría pues un inconveniente, porque nosotros queremos hacer los polinomios de grado de Taylor de hasta grado 5. ¿Qué quiere decir eso? Pues que lo soluciono fácilmente aumentándole un 1 aquí. Entonces, ahora sí, grado más 1 me da un total de 6. Y entonces, la variable i para el ciclo for va a rondar entonces desde 0, pero hasta 1 antes que esto, que es 5. Entonces, ahí ya me cobija los 5 grados, que es lo que quiero hacer para este polinomio de Taylor, ¿de acuerdo? Y este uno de acá simplemente es el tamaño del paso que yo quiero que dé, es decir, que salte de 0 a 1, a 2, a 3, a 4 y a 5, ¿vale? Entonces, en este caso, pues, ese ciclo, o ese, mejor dicho, esa función range, me trabaja de esa forma, ¿vale? Tengan en cuenta eso, la función range va hasta un número anterior al número que está ahí como número final. Esos comentarios se los hago ya otra vez
porque ya varios me han cometido el error de que ponen aquí simplemente grado y entonces problema porque entonces no les está haciendo todos los polinomios de Taylor que tiene que hacer, sino que les está haciendo uno menos. ¿Listo? Entonces grado más 1. ¿De acuerdo? Esa es la situación hasta el momento. Ahora bien, ¿qué es lo que va a hacer esta función o qué es lo que va a hacer este ciclo for? Lo que va a hacer es ahora sí comenzar a utilizar ter_i, la variable auxiliar ter_i que habíamos definido en la parte de arriba. En la parte de arriba la habíamos definido que valía 0. Entonces, esa variable ter_i es la que va a almacenar básicamente los términos de mi polinomio de Taylor. Miren, aquí la inicialicé con 0 y entonces aquí voy a comenzar a utilizarla oficialmente. Como les digo, esa variable ter_i lo que va a hacer es almacenar mis términos del polinomio de Taylor, ¿listo? O mejor dicho, mis polinomios de Taylor. Esa variable ter_i va a almacenar esos polinomios de Taylor. Entonces, miren, por ejemplo, cuando i vale 0, es decir, para el primer casito de mi ciclo for, cuando i vale 0, entonces ter_i sería igual a ¿qué? Cuando i vale 0, voy a colocarlo por acá para que quede claro. Darle un poquito de zoom a esto porque le habíamos hecho bastante zoom. Entonces, miren esto. Cuando i vale 0, ¿listo? Entonces, ter_i, ¿a qué va a ser igual? Entonces, cuando i vale 0, dice que a ter_i lo que era originalmente, que era 0, lo que era originalmente, que estaba inicializada con 0, dice que le voy a sumar, el término 0 de mi lista F. Voy a sumar el término 0 de mi lista F. ¿Cuál es el término 0 de mi lista F? El término 0 de mi lista F es esto. Es la función evaluada en A. Entonces, lo que le voy a agregar es este término de 0 de la lista F, pero eso es la función evaluada en A. O sea que cuando i vale 0, básicamente ter_i me está construyendo a f de a, me está reconstruyendo a f de a, que es el primer término de mi polinomio de Taylor. ¿Listo? Es el primer término de mi polinomio de Taylor, f de a. Entonces, con i vale 0, ter_i queda justamente f de a. ¿Listo? Esa es la cuestión aquí. Entonces, eso es lo que está pasando en esta partecita de aquí. ¿Por qué tengo que multiplicarlo? Lo multiplico por h. Recuerden que h era x menos a, pero dice que elevado a la i, elevado, en este caso, a la i que vale 0, y vale 0. Entonces, elevado a la i que vale 0. X menos a elevado a la 0, cualquier número diferente de 0 elevado a la 0 me da 1, ¿no? O sea que esto me va a quedar f de a por 1, que es igual a f de a. Entonces, efectivamente, cuando i vale 0, ter_i toma el valor de f de a. Eso es justamente lo que está haciendo este ciclo for. Está construyéndome paso a paso mi polinomio de Taylor. Cuando i vale 0, esa variable ter_i queda justamente valiendo f de a, ¿vale? Y queda guardada así. ¿Por qué queda guardada así? Porque luego le digo que a mi lista ter_i, esta lista que yo inicialicé aquí, le digo que a mi lista ter_i le agregue entonces eso que acabamos de hacer. O sea que mi lista ter_i, esta que llama lista ter_i, el primer término de esa lista va a ser f evaluado en a. Se agregó ese término a la lista, ¿vale? ¿Listo? ¿Está claro hasta ahí, estudiantes? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, señor. Bueno, entonces, con i igual a 0, armamos nuestro primer término del polinomio de Taylor. O mejor dicho, en otras palabras, armamos el polinomio de Taylor de grado 0. Esa es la clave de todo. Con i igual a 0 se construyó el polinomio de Taylor de grado 0. ¿Qué me falta para pues, el cálculo completo? Me hace falta calcular el error. ¿Cuál es el error? Recuerden que si el polinomio de Taylor era de grado 0, de hecho hace rato lo copiamos, si hace rato lo copiamos por aquí, aquí está, miren, miren. Si el polinomio de Taylor es de grado 0, aquí está, grado 0,
El polinomio es f de a y se le suma el error. ¿Cuál es el error? Es la primer derivada de la función evaluada en cita por x menos a, que x menos a pues es h, ¿cierto? Entonces, el error 0 será así. La primer derivada de la función evaluada en cita por x menos a. Y eso es justamente lo que hace el otro término que llamamos error. Miren, aquí está. Error. ¿Qué es lo que hace error? Pues lo que hace error es buscar entre la lista de los errores, el de la primer derivada. ¿Cuál es el de la primer derivada? El de la posición 1. Aquí está, perdón, el de la posición 2 para la lista, ¿no? Recuerden que la lista es, perdón, me volví a equivocar. A ver. Para la lista es posición 0, posición 1, posición 2, posición 3, posición 4, posición 5 y posición 6, ¿vale? Esa es la posición para la lista. Las listas empiezan siempre en 0. Entonces dice que el error, ¿cuál va a ser? Va a ser ir a la lista E de los errores, ¿vale? Y evaluarlo en I más 1. ¿Cuánto vale I más 1? Pues recuerden que estábamos en el caso de que I vale 0. O sea que I más 1 vale 1, ¿cierto? Entonces, I más 1 vale 1 y por tanto, él va a buscar aquí en la posición 1 de la lista. La posición 1 de la lista es esa. La primer derivada evaluada en el cita. Entonces, la primer derivada evaluada en el cita sería esto que corresponde aquí. Esto sería la primer derivada evaluada en el cita por el h elevado a la 1, que es justamente lo que corresponde al error, ¿vale? Que es justamente lo que corresponde al error. Aquí está, con h elevado a la 1. Entonces, eso sería, ¿listo? Ahí me está construyendo entonces tanto el polinomio de Taylor en la lista, en el término TRI, como me está construyendo el error, pues, en cada uno de los polinomios que voy sacando hasta el momento. ¿Listo? Y así pues agrega ese error a una lista de errores que vamos a utilizar después. Luego entonces cambia el ciclo y la variable i, la variable del ciclo, pasa a ser 1. Ya hicimos el caso igual a 0 y la variable del ciclo ahora pasa a ser 1. Cuando la variable del ciclo pasa a ser 1, entonces ter i va a agregar otro término. Dice que a ter i voy a tomar lo mismo que ya estaba y le voy a agregar. ¿Listo? Eso significa ese símbolo más igual ahí. Que lo que ya estaba lo voy a conservar, pero le voy a agregar otra cosa. ¿Qué es lo que le voy a agregar? Pues que le voy a agregar f de 1, ¿cierto? Le voy a agregar lo que está en la lista f en la posición 1. ¿Y qué es lo que está en la lista f en la posición 1? Lo que está en la lista f en la posición 1 es la primer derivada. Es decir, que para el caso de i igual a 0, para el caso de i igual a 0, si lo quito un poquito de zoom, aquí lo voy a tener. Para el caso de i igual a 1, perdón, entonces, ter i se va a conservar lo que ya tenía, que era f de a, va a conservar lo que ya tenía, que era f de a, pero dice que ahora le agregue entonces la primer derivada de la función evaluada en a. ¿Listo? Le agregue la primer derivada de la función evaluada en a. Entonces, le agregamos aquí la primer derivada de la función evaluada en a. Y luego dice, multiplíquelo por h. Entonces, lo multiplicamos por h. Y h tiene que estar elevado a la, en este caso, 1, porque i vale 1. Entonces, en este caso, 1. Y dice ahora que divídalo por el factorial de i. Divídalo por el factorial de i. Entonces, voy a dividir esto por el factorial de i, que es 1 factorial. ¿Listo? Y justamente entonces me queda el polinomio de Taylor de grado 1, que es f de a más f' en a, 1 factorial es 1, por h, que es x menos a. Entonces, ahí yo armo con i igual a 1, estoy armando el polinomio de Taylor de grado 1. ¿Listo? Estoy armando el polinomio de Taylor de grado 1, que fue el que pusimos aquí. Estoy armando este polinomio de Taylor de grado 1. Armé f de a, armé la primera derivada evaluada
por x menos a. ¿Listo? ¿Cuál es el error que tiene esto? Pues el error que tiene esto es la segunda derivada evaluada en cita por x menos a al cuadrado sobre 2 factorial. Ese es el error que tiene esto. Entonces, cuando vamos a ver el error tiene que tener esa estructura que está ahí. Miren, el error que va a estar en este caso, ¿cuál será? Será el de la posición 2. ¿Por qué el de la posición 2? Porque i vale 1. Entonces dice, busque en la tablita o en la lista de los errores, busque el que está en la posición 2. Posición 0, posición 1, posición 2. ¿Cuál es el que está en la posición 2? La segunda derivada de la función evaluada en cita. ¿Listo? Entonces, el error es la segunda derivada de la función evaluada en cita, ¿vale? Y dice que a la segunda derivada de la función evaluada en cita lo multiplique por h elevado, ¿cierto? A la i más 1, que es igual a 2, porque i vale 1. Entonces, y lo divida sobre 2 factorial, y lo divida sobre 2 factorial, y ahí está. Me construyó entonces el error correspondiente a este polinomio de Taylor de grado 1, ¿vale? Y eso es justamente lo que está haciendo siempre este ciclo aquí. Cuando arme entonces, o cuando haga el tercer ciclo, es decir, cuando i vale 2, lo que va a hacer ter i es almacenar lo que ya tiene, que en este momento es esto, es este polinomio de Taylor de grado 1, almacenar esto, y aumentarle. Cuando i vale 2, le agrega un término. Cuando i vale 2, toma el que ya tiene ter i, toma este que ya vale, aquí lo voy a colocar, ter i, en este momento vale f de a más f' en a por x menos a, ¿listo? Y dice que cuando i vale 2, ¿qué le agrego? Entonces, cuando i vale 2, lo que hago es, a lo mismo que ya estaba, le agrego el que está en la posición 2 de mi lista f. ¿Quién está en la posición 2 de mi lista f? La segunda derivada de la función evaluada en a. Entonces, le agrego la segunda derivada de la función evaluada en a. Segunda derivada de la función evaluada en a. Dice después, multiplíquelo por h y elévelo a la i. Multiplíquelo por h y elévelo a la i, que i vale 2. Sobre, en este caso, sobre, aquí está, 2 factorial, 2 factorial, y es justamente mi polinomio de Taylor de grado 2. ¿Cuál va a ser el error para este polinomio? Matemáticamente, el error para este polinomio es la tercera derivada evaluada en cita, este sería el error, por h a la 3 sobre 3 factorial. Ese sería el error. Entonces, el de error tiene que armar justamente ese término que está ahí. Y miren, el de error, ¿qué es lo que va a buscar? Lo que va a buscar, dice, vaya a la lista de los errores y busque el error en la posición i más 1. I vale 2, o sea que busque en la posición 3, posición 0, posición 1, posición 2, posición 3. ¿Cuál es la posición 3? La tercera derivada de la función evaluada en cita. ¿Listo? Entonces, eso es lo que armo ahí, la tercera derivada de la función evaluada en cita. ¿Por qué lo multiplico? Lo multiplico por h, lo multiplico por h, y h tiene que estar elevado a la 3. Aquí está, h elevado a la 3. Sobre 3 factorial, ahí está. ¿Listo? Y eso pues fue lo que armó ahí. Entonces, de esa manera nosotros vamos armando nuestro polinomio de Taylor y al mismo tiempo vamos armando entonces los errores correspondientes en cada ciclo, ¿vale? Significa entonces que esta tarea se soluciona fácilmente con un ciclo for. No hay necesidad de, pues, no hay necesidad de armar funciones raras. Seguramente uno las puede construir si se lo propone, pero no hay necesidad de construir o de armar funciones raras. Con un ciclo for podemos hacer todo. Podemos hacer el polinomio de Taylor, podemos hacer la lista de los errores y todo esto va saliendo así. ¿Listo? ¿Qué hacemos después? Pues simplemente graficar, porque ya tenemos el polinomio de Taylor, ya tenemos la lista de los errores. Entonces, lo que hice yo fue extraer el código de la tabulación que ya teníamos para la tarea 1. Este código que era aquí de tabulación
Es el mismo código de la tarea 1, no lo cambié para nada. Ese código, ese paquete de Tabulate, como les dije, de hecho, particularmente yo no lo conocía, sino vi que lo utilizaban acá. Yo no lo conocía, por eso simplemente copié y pegué exactamente el mismo código y simplemente pues modifiqué los nombres con lo que necesitamos, ¿no? Lista error y lista TERI, ¿vale? Y de esa manera hago entonces mi tabulación de errores, que justamente sale esta de aquí, ¿vale? Esta es la tabulación de los errores. Y miren que efectivamente, ¿vale? Y miren que efectivamente los errores van decreciendo a medida de que el polinomio de Taylor se hace cada vez más grande. Es decir, más grados en el polinomio de Taylor implican un error más pequeño. Eso es lo que buscamos. Hago la gráfica del, aquí está, miren, hago la gráfica del error. Este es simplemente el comando para graficar el error. Entonces, ese es el comando para graficar el error. Estos dos, ¿no? Estos dos. Lo del paquete Matplotlib. Entonces, hago el comando para graficar el error. Y bueno, aquí puedo observar la gráfica del error y veo que efectivamente a mayor grado del polinomio, el error más se aproxima a ser el valor 0 que está aquí. ¿Listo? El valor 0 que es lo que buscamos, ¿no? Entonces, efectivamente, mi polinomio de Taylor se está comportando bien como una aproximación de mi función evaluada en el punto 1. ¿Listo? Todo esto lo podemos correr. Voy a correr todas porque hemos hecho algunos cambiecitos por ahí. Y observen que aquí está. ¿Listo? Luego, finalmente, para que terminemos, hice las gráficas. Hice las gráficas correspondientes, pues, a lo que buscábamos, ¿no? Hice las gráficas correspondientes a los polinomios de Taylor y las gráficas correspondientes a la función como tal. ¿Listo? ¿Cómo la hice? Simplemente con este comando. Bueno, se me perdió. Aquí está. ¿Listo? Con este comando o esta función, que es una función de NumPy. Miren que aquí está empezada como NP. Aquí está empezada como NP, entonces una función de NumPy. ¿Y qué es lo que quiero hacer? Pues lo que quiero hacer es que tome el intervalo desde -2 hasta 2, eso es lo que hace ese comando de ahí. Me dice, toma el intervalo desde -2 hasta 2, desde -2 hasta 2, y dice que haga una partición en 100 subintervalitos. Entonces, aquí realizamos una partición en 100 subintervalitos, ¿vale? Yo puedo hacer, por supuesto, una partición más grande o más pequeña, eso ya depende de cada uno de nosotros, pero en este caso la he hecho de 100 intervalitos para que me dé pues una buena aproximación o una buena gráfica de lo que queremos. Entonces, digamos, esta función de NumPy que se llama linspace, eso lo que me crea es eso, es un intervalo, el intervalo de -2 hasta 2 que está ahí, y en ese intervalo 100 intervalitos pequeñitos ahí para evaluar la función, ¿vale? Para construir la gráfica básicamente. Ahora bien, ¿qué es lo que hago entonces? Lo que hago es lo siguiente. Pues bueno, aquí h igual a x menos a, esto ya lo teníamos desde arriba, ni siquiera necesario ahí, pero bueno. Entonces h igual a x menos a, y voy construyendo las gráficas una por una. Entonces miren, por ejemplo, la función p sub 0. ¿Cuál sería la función p sub 0? Sería el polinomio de Taylor de grado 0. Es decir, que p sub 0 va a almacenar la información del polinomio de Taylor de grado 0. Este es el polinomio de Taylor de grado 0. ¿Listo? Entonces, p sub 0 va a contener la información del polinomio de Taylor de grado 0. ¿Listo? Por eso aquí está la función evaluada en A y lo que hago es simplemente llevarla a este vectorcito que nosotros le pusimos aquí, X. La llevo ahí y me queda entonces también como un vectorcito, ¿vale? Entonces, con este comando
convierto esa función pues a un vectorcito y de esa forma ya puedo realizar mi gráfica del polinomio de grado 0. ¿Listo? Luego armo el polinomio de Taylor de grado 1. Entonces recuerden que el polinomio de Taylor de grado 1 era el polinomio de Taylor de grado 0 más la primera derivada, ¿no? Polinomio de Taylor de grado 1. Entonces, polinomio de Taylor de grado 1, ¿qué era? Era la función evaluada en A, ¿cierto? Más la primer derivada de la función. Aquí está la primera derivada de la función elevada a la 1. ¿Listo? Entonces, armé mi polinomio de Taylor de grado 1. Igual acá, mi polinomio de Taylor de grado 2. Incluso aquí le voy a colocar, quiero, puede 0, pero bueno. Acá, P sub 2. P sub 2, ¿qué sería? Sería el polinomio de Taylor de grado 1, que ya estaba, y le sumo la segunda derivada. Y así sucesivamente. ¿Qué sería P sub 5? Sería el polinomio de Taylor de grado 4, sumándole la quinta derivada con las cosas que tiene que tener, ¿no? Con el h elevado a la 5 sobre 5 factorial. Entonces, de esa manera yo construyo y después simplemente hago la gráfica aquí tal cual con este comando que está aquí. Este comando es el que utilizo para graficar, ¿vale? ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Francis, ¿tiene alguna pregunta? Sí, tutor. Mi pregunta es, por ejemplo, decía P sub 0 es la derivada de F derivada de la A, ¿sí? En P sub 2 es igual a P1, ya no va F derivada de A. No, porque ya la información la tiene de atrás. Mira que P sub 1 es la función evaluada en A más la primera derivada, ¿vale? P sub 1 está haciendo la función evaluada en A más la primera derivada. Y P sub 2 es, tome lo que ya estaba en P sub 1 y súmele la segunda derivada. ¿Qué quiere decir esto? Que este P sub 1 que está aquí, lo voy a colocar entre paréntesis, ese P sub 1 que está ahí ya tiene la información de la función evaluada en A y ya va a tener la información de la derivada evaluada en A también, ¿vale? O sea que ese P sub 1 ya trae información, aquí me está, eso, db 1. Entonces, ese P sub 1 que ya está aquí, ya trae información de antes. Por eso es que se van dando ahí, porque el P sub 1 ya trae la información de la función y ya trae la información incluso de la derivada. Por eso simplemente, para sumar P sub 2, tengo que sumarle simplemente la segunda derivada, porque ya traía la otra información ahí. Y para P sub 3, lo mismo. Para P sub 3, me apoyo en P sub 2. P sub 2 ya trae la información de la función, de la primera derivada y de la segunda derivada. Toda esa información ya está en P sub 2. Entonces P sub 3 es tome todo eso que ya traía P sub 2 y aumentele la información de la tercera derivada, ¿cierto? Y listo. Y lo mismo, P sub 4 es, tome la información que estaba en P sub 3, que es la de la función, la primera derivada, la segunda derivada y la tercera derivada, y aumentele la información correspondiente a la cuarta derivada, y listo. Y P sub 5, lo mismo. Entonces, por eso está así anidado, porque cada una de ellas va utilizando la información que ya traía desde antes. ¿Listo? Y finalmente, pues, agrego, o mejor dicho, coloco el comando. Este comando son genéricos, estos comandos siempre se utilizan así, esto no tiene mayor inconveniente, si los copian y los pegan tal cual, que no tiene ningún inconveniente. Y entonces agrego los comandos para hacer la gráfica de la función. Entonces, repito, estos comandos son genéricos, estos van a ir siempre así, ¿vale? Y entonces le digo simplemente que me coloque pues como leyenda o como label para la gráfica, pues esto que está aquí, eso le pueden colocar también ustedes cualquier nombre. Lo ideal es que se distingan quiénes va a ser P sub 0, P sub 1, P sub 2, P sub 3, P sub 4, P sub 5, ¿cierto? Y bueno, corro y me da esta gráfica así. Entonces, la gráfica azul corresponde a la función original. ¿Listo? La gráfica azul corresponde a la función original. La gráfica rosada, que es la gráfica totalmente horizontal, esta gráfica que está aquí totalmente horizontal, corresponde al polinomio de Taylor de grado 0.
Entonces, polinomio de Taylor de grado 0 corresponde a esa gráfica totalmente horizontal, esa gráfica constante. Polinomio de Taylor de grado 1, bueno, en este caso particular, de esta función en particular, resulta que hay unos términos que se me eliminan y por eso es que me quedan solamente estas grafiquitas. Yo estuve haciendo pruebas, miren que aquí tenía otro código que está comentado para que no se ejecute, pero simplemente estaba haciendo pruebas para ver por qué me salían poquitas gráficas y resulta que en este caso particular es porque algunos polinomios de Taylor, o bueno, mejor, algunos términos del polinomio de Taylor se me hacen cero. Por eso es que me quedan así las gráficas juntas. Aquí, por ejemplo, aparece solamente una línea verde aquí, una sola gráfica, pero está superpuesta con otra. Entonces, eso es lo que pasa aquí, ¿vale? Pero cuando ustedes coloquen este código con su función, por supuesto que les van a salir todas las gráficas completas, puesto que con su función, pues no se les va a anular términos como me pasó a mí con esta función que se escogió para este ejercicio, ¿de acuerdo? Entonces, lo que yo siempre les he dicho es, cuando repitan este video, cuando miren este video, pausenlo, transcriban el código, estudien el código, vean cómo funciona y pueden utilizarlo tal cual, simplemente adaptándolo a su función, ¿vale? Este es un código que, digamos, más o menos es general, más o menos con unas breves adaptaciones puede funcionar para otro tipo de expresiones matemáticas como las que tienen ustedes. Entonces, por eso les digo, pueden simplemente tomar este código, replicarlo y adaptarlo con su función, ¿de acuerdo? Finalmente, pues hay unos análisis de resultados que, bueno, aquí pues se pueden ser corticos, unas conclusiones acerca de lo que pasó, ¿cierto? Que el error se acerca a cero cuando el polinomio de Taylor es más grande y así sucesivamente. Son como análisis de los resultados, pues, que hay que hacer. No se olviden de hacer esa parte de análisis de resultados. Y bueno, finalmente, pues algunas referencias bibliográficas que se hayan utilizado para desarrollar esto, ¿vale? Entonces, estimados estudiantes, pues eso es lo que correspondía con este código. Es más o menos sencillo. Repito, la idea, la intención, lo que pueden hacer, totalmente permitido hacerlo, tomar este código, replicarlo, hacer la adaptación correspondiente a su función y utilizarlo tal cual, ¿vale? Eso es permitido, es válido, es una forma también en la que aprendemos a programar, tomar otros códigos, tomar otros trabajos de otras personas, replicarlos y comenzar a cambiarlos y comenzar a adaptarlos a lo que tenemos que hacer nosotros, es una buena manera también de aprender a programar. Y como se dieron cuenta, en este caso particular de este ejercicio, no hemos utilizado GeoGebra para nada, ¿vale? No hemos utilizado GeoGebra para nada. Entonces, hay que, si bien GeoGebra es una buena herramienta que nos permite visualizar algunos resultados, que nos permite pues estar como al tanto de que vayamos por buen camino. Es una herramienta también de la cual nos vamos a ir desprendiendo un poco, puesto que el objetivo principal de este curso es ir aprendiendo a programar todo en Python. Entonces, por tanto, pues en el día de hoy ni siquiera utilizamos GeoGebra para hacer ninguna gráfica de estos. ¿Listo? Bueno, estimados estudiantes, entonces vamos cerrando. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Ok, la grabación de los IPAs. Yo voy a terminar la grabación ahorita, la subo a YouTube y se las puedo mandar. ¿Listo? Yo tengo los correos de todos los estudiantes, entonces se las puedo mandar a todos para que puedan utilizarla. ¿Listo? ¿Preguntas, dudas hasta ahí, inquietudes? Juan Carlos, ¿alguna pregunta? Sí, tutor, tengo una pequeña duda. ¿Cómo calcula el elemento de la lista de error? El primer elemento de la lista de error, recuerda que tiene que ver con, dame un segundito. El primer elemento de la lista de error, lo que pasa es lo siguiente. Dame un segundito, expliquemos una cosa ahí, ¿vale? Vamos al código. En la lista de errores, esta lista de aquí, ¿vale? Esta lista de aquí, el primer elemento, yo puse la función evaluada en cita, ¿listo? Pero el primer elemento de error que legalmente se utiliza es el de la segunda posición, el de la derivada evaluada en cita. Y esos fueron los que calculamos acá arriba, desde el inicio acá arriba. Esos fueron los que calculamos acá, ¿vale?
el de la derivada evaluada en cita. Entonces, esos van calculados desde el inicio, pero recuerda que aquí, pues, para que las listas quedaran del mismo tamaño, todas con la misma estructura, yo le puse aquí que el primer elemento de mi lista de errores era la función evaluada en cita, pero ese nunca lo utilicé. Yo comienzo a utilizar desde esta posición, desde la posición 1 para la lista, que es la derivada evaluada en cita. ¿Listo? Sería el error del polinomio de Taylor de grado 0. Error de polinomio de Taylor de grado 1, error de polinomio de Taylor de grado 2, de grado 3, de grado 4 y el error del polinomio de Taylor de grado 5, ¿vale? Esa sería la posición ahí con respecto a las listas, ¿de acuerdo? Ok, muchísimas gracias. Ernesto, ¿preguntas? ¿Dudas? Buenas noches, profe. Buenas noches, compañeros. Profe, una pregunta. ¿Para el ejercicio 3 hay CIPAS? ¿Para qué, perdón? Para el otro ejercicio hay CIPAS. Ah, sí, sí, por supuesto que sí, ¿vale? Sí hay ¿Y cuándo sería, profe? ¿Cuándo sería para estar con el tiempo? Aquí es táctica, pero eso le mandan invitación y todo eso. Por supuesto que tiene que ser antes de finalizar la tarea, ¿no? Por supuesto que va a ser en estos días, pero la fecha exacta no la tengo aquí, ¿listo? Gracias, profe, muy amable. Gracias. Bueno, estimados estudiantes. Entonces, bueno, siendo las 8:43 de la noche, damos concluida esta sesión de CIPAS. Por supuesto, lo que les decía, voy a terminar la grabación, subo esta grabación a YouTube y les voy a mandar el video pues a todos por correo electrónico, ¿listo? Para que tengan pues el código y lo puedan replicar y realizar su ejercicio, ¿de acuerdo? Bueno, muchachos, que estén muy bien. Muchísimas gracias por la atención. Muchas gracias. Profe, muy amable. Gracias, profe. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Luego. Hasta luego.